que hace, gloria a Dios, dice su palabra, que Él, ¿cierto?, al altivo lo mira de lejos, que Él no se agrada del hombre soberbio, que Él no se agrada del hombre que creyendo, ¿cierto?, que por tener conocimiento, que por tener dinero o por tener muchas cosas, ¿cierto?, de este mundo, muchas veces la gente piensa que lo tiene todo. Amén, gloria a Dios, y muchas veces están equivocados en su opinión, porque dice la palabra que mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Amén, gloria a Dios, que Dios nos ayude. Y dice la palabra, y cayendo a tierra, porque eso es muchas veces lo que hace el Señor con sus hijos. Cuando Dios crea algo con el hombre y con la mujer, ¿sabe lo que hace el Señor? Gloria a Dios para siempre. Él, aquí en su palabra lo dice, y cayendo a tierra nos tira, ¿sabe dónde? Al piso, a la humillación, para que usted y yo aprendamos a buscar del Señor. Porque sabe que el caminar del cristiano no es solamente de rosa, no es solamente lo fácil, no es solamente la alabanza, estar en la iglesia, ¿cierto?, escuchar la palabra. Gloria a Dios, cantar las alabanzas donde uno se goza, ¿cierto? Y se llena de la presencia del Señor y el poder de Dios se mueve. No es solamente eso el caminar del cristiano, por el contrario, el caminar del cristiano es difícil, gloria a Dios para siempre. Y si usted, gloria a Dios para siempre, lleva un tiempo en los caminos del Señor, se va a poder dar cuenta que realmente no son más fáciles las cosas de cuando nosotros las conocimos, por el contrario, gloria a Dios para siempre, sino que al caminar, al ir caminando, ¿cierto?, muchas veces se va haciendo más pesada la cruz. Amén, gloria a Dios. Porque dice su palabra, ¿cierto?, que aquel que quiera servirle y seguirle tiene que tomar su cruz y tiene que negarse a sí mismo, dice la palabra del Señor, y tiene que seguirle. Amén, gloria a Dios. Pero como dice aquí su palabra, y cayendo a tierra, y como le decía recién, cuando Dios quiere algo con un hombre o con una mujer, ¿sabe? Y el hombre y la mujer, gloria a Dios, no quiere rendirse a las plantas de Cristo, se enaltece su corazón, se entra la soberbia, entra el orgullo, entra la vanidad, la vanagloria, todos esos espíritus que no son de Dios, gloria a Dios. ¿Sabe lo que hace el Señor? Lo tira a tierra. ¿Sabe para qué? Para que, gloria a Dios, para siempre. Ahí en la tierra nosotros muchas veces aprendemos a humillarnos, gloria a Dios, porque a Dios no le agrada el hombre soberbio. Y cuando digo hombre, digo también mujer, gloria a Dios. No le agrada la soberbia, porque Él no quiere eso en nuestras vidas. Porque muchas veces el hombre dice que lo sabe todo, que lo tiene todo, ¿cierto? Que hay conocimiento quizás, que hay, no sé, sabiduría, es que yo tengo salud, es que yo tengo esto, que tengo lo otro. ¿Y qué es lo que hace Dios muchas veces? Nos tira a tierra, pues. Pone dificultad, pone enfermedad, ¿cierto? Pone problemas, pone una traba tras otra, gloria a Dios. ¿Pero por qué? No es porque Dios sea malo, porque Dios no es malo. Porque Dios realmente, Él dice su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que usted y que yo procedamos al arrepentimiento. ¿Cómo voy a pararme afuera a predicar de arrepentimiento si yo a lo mejor no estoy arrepentida? Y sabe que el arrepentimiento consiste en que si tú te equivocaste o yo me equivoqué, no tengo que volver a hacer lo mismo. Ese es el verdadero arrepentimiento, ¿cierto? No habla del pecado reiterativo, ese pecadito regalón que uno tiene en su corazón, ¿cierto? Porque muchas veces el pecado regalón está ahí, arraigado. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos ayude, mi hermano, a examinarnos, a mirarnos, como dice mi hermano, en un espejo espiritual y ver cuál es el pecado regalón. No, Señor, yo no tengo pecado. Yo no soy soberbio, yo no soy altanero, yo no soy mentiroso, yo no fornico, yo no adultero, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero a lo mejor hay otras cosas ahí escondidita, ¿cierto? Tapadita con muchas cosas en nuestro corazón. Y esas son las cosas que Dios quiere sacar de nuestra vida. ¿Sabe por qué dice su palabra que usted y yo vamos camino a la perfección? Y que Él quiere que nuestras vestiduras sean blancas, sean limpias, resplandecientes, gloria a Dios, con su ayuda, porque solo no podemos. Amén. Dice aquí, y cayendo en tierra, gloria a Dios, ese hombre que tenía tanto conocimiento, soberbio, que tenía poder para destruir a quien quisiera, gloria a Dios, que tenía quizás cuántos idiomas sabía, a ese hombre, el Señor, gloria a Dios, aquel que mismo Él perseguía, lo tiró al suelo y lo hizo comer el polvo, gloria a Dios. Ahí va, no, Señor. Dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué cree que usted que le dijo Señor? Porque estaba en el suelo, pues, mi hermano. Le nombró Señor, gloria a Dios, sin conocer. Él dijo Señor. Aquel hombre que tiene autoridad le dijo a alguien Señor. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas
dice, contra el aguijón, gloria a Dios para siempre. Ay, dice su palabra, hay un ay para aquellos realmente, gloria a Dios para siempre, que se van en contra de la palabra del Señor, gloria a Dios. Que Dios ponga ese temor en nuestro corazón, mi hermano. Pidámosle discernimiento al Señor aquí, gloria a Dios para siempre, para que Dios abra nuestro entendimiento y nos dé el discernimiento cuando las cosas son de Dios y cuando las cosas no son de Dios. Porque el Señor no quiere cristianos ignorantes, gloria a Dios. No quiere cristianos ignorantes. El Señor quiere que usted y que yo aprendamos de esto, de su palabra, mi hermano. De su palabra, mi hermana, gloria a Dios. No nos conformemos con estar sentado en una banca, ¿cierto? Escuchar. Gloria a Dios para siempre, que me entre por aquí y que me salga por acá. No, mi hermano, gloria a Dios, que Dios nos ayude. Dice su palabra. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón, gloria a Dios. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. Aquel Señor, aquel que perseguía a mi hermano, aquel que él odiaba, gloria a Dios para siempre. Él le dijo en ese instante, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mi hermano, gloria a Dios, porque realmente Dios, como dice su palabra, Él no quiere que nadie se pierda, sino que usted y yo vengamos al arrepentimiento del Señor, mi hermano. A que si estemos aquí en la casa del Señor, vengamos a aprender, a escuchar palabra, a participar del culto, mi hermano. A no ser como una estatua que estamos sentados ahí, como que nada nos mueve, como que estamos inmóviles, como que yo veo que se mueve la presencia del Señor y estoy así yo sin clamar, sin buscar, ¿cierto? Por último, si no sé orar. Clamo, mi hermano, le pido en mi ignorancia, porque yo cuando uno conoce al Señor, ¿cierto? Nadie, es como dice ese dicho mundano donde dice que nadie nace sabiendo, sí, es verdad, nadie nace sabiendo. Por lo tanto, ¿cierto? Uno dentro de nuestra ignorancia, ¿cierto? Es como al principio nosotros. Yo creo que cuando uno conoce al Señor, gloria a Dios para siempre, ¿cierto? Que uno quizás no sabe orar, no sabe ayunar, quizás no sabe leer, no sabe predicar, no sabemos muchas cosas. Pero cierto que dentro de la ignorancia y gloria a Dios para siempre está el amor, la humillación hacia el Señor, hacia aquel que nosotros estamos conociendo. Amén, gloria a Dios para siempre. Porque como gloria a Dios para siempre, como aquí el Señor Jesucristo, ¿cierto? Se le apareció a Saulo, así también Él apareció en nuestras vidas, mi hermano, gloria a Dios. Porque Él tuvo pura misericordia. Porque gloria a Dios para siempre, porque dice su palabra que esto no es por obra, es por gracia, es por pura misericordia de Dios, mi hermano. Dice la palabra del Señor que nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero, mi hermano, gloria a Dios. Él no nos escogió porque usted y yo seamos mejores que aquellos que están allá afuera, no. Porque dice su palabra que Él no vino a los sanos, vino a los enfermos. Usted y yo estábamos enfermos un día, ¿cierto? Quizá en nuestra casa, en nuestro hogar, no lo sé. No sé en qué forma a usted le salió a su encuentro el Señor, gloria a Dios para siempre. Pero sí sé que cuando Dios salió a mi encuentro, quizá yo estaba seca, vacía, muerta, no sé, en mi vida espiritual quizá no éramos nada. Quizá cuánto el Señor lo sacó de la droga, del alcohol, gloria a Dios para siempre. Quizá otro el Señor lo sacó de querer matarse. No lo sé, amén, gloria a Dios. Pero sé que cuando el Señor, gloria a Dios para siempre, sale al encuentro del hombre y de la mujer, no es porque quiera que, gloria a Dios para siempre, que sigamos en la misma vida que llevamos, no. Por el contrario, Él quiere darnos una vida mejor. Él quiere que nosotros, gloria a Dios para siempre, tengamos una vida mejor, una vida apartada de este mundo, porque dice su palabra que usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, mi hermano, porque a veces se nos olvida, gloria a Dios para siempre. Por eso que en mucha iglesia el mundo entra, es al revés. Dice la palabra que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. Y muchas veces pasa algo diferente en nuestra vida. Cuando usted y yo nos alejamos de las cosas del Señor, gloria a Dios, empieza a pasar eso, empieza a entrar el mundo en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre, porque no hay comunión con el Padre. Amén, Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, amén. Porque nadie está exento, mi hermano, gloria a Dios. Pero gracias al Señor que Él tuvo misericordia un día de nuestras vidas. Amén, dice aquí. Él temblando y temeroso, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se paraban atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Amén, gloria a Dios. O sea que este hombre tan soberbio y con tanto poderío que tenía en su vida, ¿sabe lo que tuvieron que hacerlo? Estaba ciego porque el Señor lo dejó ciego. Gloria a Dios para siempre. Dice que habían como escamas en sus ojos, gloria a Dios. El Señor permitió eso, gloria a Dios para siempre. Y más encima, aparte de eso, aparte que lo tiró a tierra, lo dejó ciego, más encima tuvieron que darle la mano y llevarlo, gloria a Dios, tomarlo quizá del brazo, no lo sé, y llevarlo hacia el lugar que el Señor le estaba mandando, o sea que ni siquiera tenía la capacidad para hacerlo, mi hermano, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es permitido de parte de Dios, mi hermano, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de su vida y de mi vida, para que realmente no esperemos, gloria a Dios, estar en una condición de esa forma para buscar realmente al Señor. Porque dice la palabra, muchas veces estamos allá afuera y predicamos, gloria a Dios para siempre, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. Venid luego y estemos a cuenta de lo que dice Isaías, ¿cierto? Donde dice su palabra, donde dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero esa palabra primeramente es para mi vida, para su vida, para que nos examinemos nuestra vida espiritual. Cualquiera no puede entrar aquí a la casa del Señor. ¿Cuánta gente usted cree que quisiera entrar por esa puerta y no puede? Porque está atada, porque son tanto lo que la palabra Dios explicaba el día sábado, no sé si usted escuchó la palabra, donde decía la cantidad de demonios que se meten en la vida del hombre, de la mujer, que conoce al Señor y se aparta y se aleja, gloria a Dios. Y yo no le hablo solamente que se congregue, no, porque eso no es solamente buscar al Señor, gloria a Dios para siempre, porque es una parte el congregarse, pero no basta solamente con congregarse, no basta solamente con estar en la casa del Señor, no basta con estar en el punto de prédica, gloria a Dios para siempre, no basta solamente con un ayuno, no basta con una oración, porque Dios quiere más de nuestra vida, porque dice su palabra más encima, que aquel que más sabe, más se le va a demandar. Gloria a Dios para siempre. Nos ayude el Señor, mi hermano, que Dios nos ayude, porque realmente, gloria a Dios para siempre, en estos tiempos a Él no le sirve, y es verdad, a Él no le sirve quizá la vida que nosotros estamos llevando hasta ahora. A Él no le sirve eso. Él quiere más de nuestra vida. Porque Dios así, Dios es un Dios celoso. Él no se conforma con las cosas medias. Porque Él no es a media. Porque cuando Él promete algo, Él lo cumple. Porque dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Amén. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude a poner por obra la palabra. Gloria a Dios para siempre. Y si aquí hay hermanos nuevos, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Para que desde chiquitito así, igual que un bebé, se han criado aquí, instruidos en la palabra del Señor. Porque sabe que usted un bebé cuando está chiquitito, uno le da pecho, ¿cierto? Después le empieza a dar mamaderas, después le empieza a dar papillas, después le empieza a dar, gloria a Dios para siempre, ¿cierto? La comida en trocitos y después ya le da alimento sólido. Así también nosotros los cristianos tenemos que ser en nuestra vida espiritual, gloria a Dios. Al Señor no le sirve un cristiano que lo ponga en un cochecito, ¿cierto? Y le ponga el chupete, la mamadera, gloria a Dios, espiritualmente hablando, y tengamos que llevarlo así. Todos los días en el cochecito, todos los días en el coche. No, Dios no quiere que seamos siempre bebés espirituales. Dios quiere que nosotros crezcamos. Decía la palabra de Dios el día sábado, con 3 años debiésemos usted y yo ser maestros. Gloria a Dios. Y no solamente instruidos en la palabra, porque cuando nosotros nos instruimos en su palabra, el Señor empieza a cambiar esto, la mente y el corazón. ¿Y sabe lo que hace Dios? No nos cambia solamente esto, también nos cambia todo esto. Amén, gloria a Dios. Y no es fácil, porque sobre todo para las mujeres, para nosotras las mujeres, no es fácil dejar las cosas del mundo. Dejar la pintura, dejar los accesorios, dejar los pantalones. Amén, gloria a Dios para siempre. Por amor a Dios, no es fácil, son decisiones difíciles, porque a veces, sobre todo, y disculpe que me salga un poquito la palabra, pero a veces, sobre todo en esas cosas, nos vemos un poco disminuidas con las mujeres del mundo, por decirlo así. Amén, gloria a Dios. Pero dice la palabra que lo que está aquí adentro nuestro, ¿sabe qué? Nos hace diferente, nos hace mujeres hermosas. A lo mejor quizás no hay hermosura, pero gloria a Dios para siempre física, pero hay otra hermosura que la pone el Señor, gloria a Dios para siempre. Y eso, gloria a Dios, es lo que va a cautivar el día de mañana para las que estén orando, gloria a Dios para siempre, a su futuro esposo. Amén, que Dios nos ayude, amén, que Dios nos ayude, amén. Dura su palabra, dice, ¿cierto? Pero es la verdad, amén, gloria a Dios. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver
y no comió ni bebió. O sea que para que Dios le levantase, para que el Señor, cierto, tuviera misericordia de él, pasaron 3 días. 3 días quizás los cuales no sé qué habrá pasado con su vida. Quizá, gloria a Dios para siempre, y lo creo, en esos 3 días Dios empezó a hacer un proceso en su vida. Porque si usted lee más adelante la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando el Señor ya, ¿cierto? Le limpia sus ojos, gloria a Dios para siempre, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. Dios deposita en él algo que quizá muchos de los siervos de Dios hubiesen querido tener en esos tiempos. Amén. Y lo que en estos tiempos quizá ya no se ve. Porque yo escucho muchas veces por la radio gente que dice ser apóstol. Yo digo, Señor, apóstol. Señor, ¿qué es apóstol? Porque yo creo que estamos chiquititos siquiera para ser hijos de Dios, sea cristiano. Y el hombre dice apóstol y se pone muchos nombres grandes, gloria a Dios para siempre. Y se engrandece y se ensoberbece, gloria a Dios para siempre. Pero así somos ante la presencia del Señor. Somos como un granito de arena, gloria a Dios para siempre. Amén, que Dios nos bendiga, amén. Que Dios nos bendiga. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Amén, gloria a Dios. O sea, gloria a Dios para siempre, que el Señor siempre tiene su instrumento. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios siempre tiene su instrumento. Incluso a veces cuando los instrumentos no queremos trabajarle al Señor, hasta las piedras usa el Señor para hablar a las vidas. Amén, gloria a Dios. Y dice aquí su palabra. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Gloria a Dios para siempre. Imagínense que el Señor le estaba hablando a su siervo, gloria a Dios para siempre. Y aún así, Ananías, él temía de ir ante Saulo. Porque sabía el terror, gloria a Dios para siempre, que sembraba entre los cristianos, gloria a Dios para siempre. Le dijo, anda y ponerle la... Señor, pero me imagino que tiene que haberle dicho, Señor, pero ¿cómo le voy a poner las manos? ¿Cómo yo voy a ungirlo? ¿Cómo yo voy a poder hacer algo con él si él me va a matar? Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos ayude, mi hermano, que tenga misericordia de nosotros, porque sabe que Dios quiere que seamos hombres y mujeres valientes. Que Dios nos ayude. Porque cuando estamos en la dificultad, en la tentación, en el problema, en el dolor, en la enfermedad, muchas veces entra la cobardía en nuestra vida y no queremos luchar por nuestra bendición. Amén. Dios nos ayude. Dice aquí, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén, gloria a Dios. Dice que el Señor le dijo que él, aquel hombre malvado, cierto, malvado y perverso, dice aquí su palabra, que el Señor le dijo a Ananías que ese hombre le era instrumento escogido en sus manos, gloria a Dios. Porque Dios puede hacer lo que para los hombres es imposible, dice su palabra, para Dios es posible. Amén. Y cuando Dios, como decía antes su palabra, quiere algo con nosotros, quiere algo con un hombre, quiere algo con una mujer, ¿sabe qué? Como sea, aunque el hombre y la mujer no quiera hacerlo, aunque el hombre y la mujer no quiera hacer el instrumento que Dios quiere que sea, ¿sabe qué? Dios hace como Él quiere. Dios lo hace como Él quiere. Si Él realmente, cierto, te ha llamado y me ha llamado a mí para servirle, para ser un instrumento en sus manos, sabe que Dios va a hacer como Él quiere. Hasta, incluso como dice su palabra, tirarnos a tierra, para que el hombre y la mujer puedan entender aquí en el corazón lo que Dios quiere con nuestra vida. Amén, gloria a Dios para siempre. Porque quizás no es fácil el paso a dar. Porque el servir a Dios y el seguirle no es fácil. Dice que esto no es para cobarde. Dice la palabra que es para valiente. Dice la palabra del Señor que Él no busca hombres y mujeres, cierto, que sean cobardes. Él busca hombres y mujeres que sean valientes para servirle, para buscarle, para que a pesar de la lucha, la prueba, la dificultad, el problema, gloria a Dios, podamos seguir adelante. Amén, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mi hermano, porque son tiempos peligrosos, los cuales dice su palabra que por causa del pecado el amor de muchos se va a enfriar.
Por causa del pecado, y muchas veces de nuestro propio pecado, mi hermano. Nuestro propio pecado muchas veces nos hace enfriarnos nuestra vida espiritual, el apartarnos del Señor, el alejarnos de sus caminos, gloria a Dios para siempre, el alejarnos de leer su palabra, el alejarnos de predicar en la calle. Son muchas cosas, mi hermano, que alimentan al cristiano. Gloria a Dios para siempre, que le alimentan. El activar en la obra alimenta al cristiano. ¿Por qué cree usted, mi hermano, que se le pide, hermano, ore? Es porque a través de la oración, a través del trabajo que se le puede dar, de lavar los baños, no sé, mi hermano, gloria a Dios para siempre. El hombre y la mujer de Dios se alimenta, se va alimentando el que está dentro. No el que está afuera, no la carne, sino que el espíritu que está dentro nuestro, ese se va alimentando. Amén, gloria a Dios para siempre. Dice aquí su palabra, volvemos a la palabra del Señor, dice, en el 15 estábamos leyendo, ¿cierto? Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, gloria a Dios para siempre. ¿Y qué pasa, mi hermano, cuando Dios, ¿cierto?, quiere usar a alguien? Y cuando Dios quiere, gloria a Dios para siempre, poner palabra en los labios de un siervo, de una sierva de Él, gloria a Dios. Muchas veces el hombre se menosprecia, la mujer se menosprecia. Señor, no tengo conocimiento. Señor, ¿y qué voy a hacer yo? Señor, ¿quién soy yo? Anda y ora por tu pastor. No, ¿cómo voy a hacerlo? Si él es el pastor o ella es la pastora, yo no puedo, Señor. Pero Dios muchas veces quiere usar nuestras vidas, mi hermano. Quiere usarnos, aunque seamos así chiquititos. Pero si somos temerosos de Dios, mi hermano, Dios nos puede usar. Amén, gloria a Dios para siempre. ¿Qué fue lo que dijo Jeremías cuando el Señor, gloria a Dios para siempre, ¿cierto? Cuando el Señor le llamó, él dijo, Señor, yo no puedo, yo no sé hablar, le dijo, yo soy un niño, gloria a Dios para siempre, yo no puedo, le dijo, yo no puedo hacerlo, no lo puedo hacer. Jeremías tuvo miedo, quizás cuántas cosas, sabía lo que iba a venir a su vida, mi hermano, gloria a Dios para siempre, porque el ser cristiano, ¿sabe qué? Quizás, gloria a Dios para siempre, sobre todo en estos tiempos, mi hermano, es como un bicho raro. ¿Quién es cristiano? ¿Tú ves un cristiano ahora? ¿Cristiano? Gloria a Dios para... Antes yo me acuerdo que los cristianos y las cristianas sobre todo se veían de lejos, a kilómetros. Ay, ella es una cristiana. En mi ignorancia, yo decía, es una evangélica, gloria a Dios. Pero ahora, de repente conocí un montón de tiempo a alguien y de repente lo encontré en la iglesia. ¡Oh! Eres cristiano, no tenía idea, gloria. Dios nos ayude, mi hermano, que el Señor nos ayude. Porque quizás suena divertido, pero es una gran realidad, mi hermano. Gloria a Dios para siempre. Como decía recién en su palabra, ¿cierto? Quizá Jeremías, ¿cierto? Él pensaba, Señor, no, yo soy un niño, soy chiquitito, yo no sé hablar, Señor, gloria a Dios. Pero el Señor le dijo, a donde yo te mande, tú vas a hablar. Y más aún decía la palabra del devocional de antes, ¿qué es lo que decía la palabra del Señor? Jeremías, hubo un momento en el cual fue tanto, ¿cierto? Quizá el dolor, el sufrimiento, porque cuando usted predica esto, la palabra de Dios, cuando usted y yo predicamos esto, ¿sabe? Lo van a odiar, lo van a escarnecer, no le van a querer escuchar. No, de nuevo va a predicar o de nuevo voy a escuchar. A mí, es como cuando están predicando en la calle y la gente dice, hoy capaz que él está metiendo bulla, hoy. Sí, cuando están hasta las 12 de la 1, a las 2 de la mañana con los medios tarros de la música, pero cuando estamos predicando la palabra molestamos. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Es cierto que Jeremías llegó un momento en el cual se estaba siendo perseguido, quizás golpeado, azotado, y yo no lo sé. Amén, gloria a Dios para siempre lo que pasaban, ¿cierto? Pero realmente sabemos que la palabra de Dios decía ahí, en Jeremías, ¿cierto? En ese capítulo, Jeremías dice, Señor, llegó un momento que él dijo, dijo Jeremías, yo no quiero más, yo no voy a predicar más tu palabra, Señor. No, yo no quiero predicarla, no quiero hablar de tu palabra, no quiero anunciar de tu evangelio, porque cada vez que yo predico, gloria a Dios para siempre, se levantan contra mí, no me creen tu palabra. Y al mismo tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Que vino el Espíritu Santo de Dios, vino gloria a Dios para siempre, el Espíritu de Jehová en esos tiempos, pero era el Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Y Jeremías, ¿qué fue lo que dijo? Señor, pero aquí adentro de mi corazón hay un fuego ardiente, que yo quiero sufrirlo, yo quiero decir, Señor, yo no te voy a servir más. Pero ¿qué es lo que dijo Jeremías? Que era más fuerte que él, pues gloria a Dios para siempre. Era más fuerte que él, porque así es la palabra del Señor. Amén. Porque quizás muchas veces usted no va a querer servir al Señor. A lo mejor en su casa lo van a escarnecer, lo van a vituperiar, van a decir, uy, ahora estáis loca, mira cómo te estáis vistiendo, mira qué estáis pareciendo monja, no sé, gloria a Dios para siempre. Quizás las palabras que le van a decir, o quizás, no sé, a este jovencito yo no conozco su vida, pero a lo mejor quizás qué cosas están pasando en su casa, en su hogar, quizás qué pensarán de él, pero cómo todos los días en la iglesia, cómo va a ser tanto, cómo va a escuchar alabanza, cómo va a querer leer la palabra de Dios.
Está cambiando su manera de ser, se está cambiando su forma de vestir, sus palabras ya no son las mismas, gloria a Dios, para siempre. Pero eso, gloria a Dios, para siempre da a entender que Dios está haciendo algo en nuestra vida, mi hermano, en su vida, en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, gloria a Dios, para siempre. No quiere que seamos un número más dentro de la iglesia, no. Él quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Sobre todo nosotros, los que llevamos un tiempo en los caminos del Señor, sabemos que si nos levantamos, vienen los azotes del enemigo, porque así es la cosa. Así es el caminar del Señor. De una de otra forma, el cristiano verdadero, siempre va a ser, gloria a Dios, para siempre luchado. Siempre van a venir luchas, dificultades, pruebas, pero sabe que de toda ella el Señor nos dará la victoria. Hoy día, mañana, pasado, no lo sé, pero sé que Dios tiene que hacerlo, porque Él no es mentiroso. Dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Démosle gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Vamos a volver a su palabra, amén, ya queda poquito. Dice aquí. Estamos en el 15, ¿cierto? Donde decía, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y en el 16 dice, mire, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así, mi hermano, cuánto quizás el mismo, ¿cierto? Saulo, quizás en la carne, hizo sufrir y padecer a los cristianos, a los hijos del Señor. Pero sabe aquí el Señor le dice a Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario a él, a Saulo, que ya no iba a ser más Saulo porque iba a ser Pablo. Amén, gloria a Dios para siempre, porque hasta el nombre le cambió el Señor, gloria a Dios. Hasta el nombre se lo cambió. Y dice aquí su palabra que le dijo que, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, gloria a Dios, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios para siempre. Aquí dice la palabra que Ananías, cierto, quizás se tomó de fuerza, cierto, de valentía y dijo, ya Señor, no importa, quizás la carne un poquito de miedo, pero cierto, en el Espíritu con la convicción de que Dios iba con él y de que Dios le estaba mandando y que no se estaba equivocando. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra que puso, cierto, las manos sobre Saulo y dice aquí la palabra del Señor, dice que le dijo, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, gloria a Dios, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. O sea que no iba solamente para hacer la sanidad en su vida, gloria a Dios para siempre, que quizá para Saulo era importante, ¿cierto? Sino que realmente aquí dice la palabra que él le dijo que vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Esa fue, gloria a Dios para siempre, lo más importante de todo el mensaje que Ananías, ¿cierto? Iba, gloria a Dios para siempre, a entregarle a Saulo. Era lo más importante, mi hermano, que es lo más importante para nosotros, mi hermano, que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas, mi hermano. Él quiere que nosotros marquemos la diferencia, Él quiere que usted y que yo seamos, gloria a Dios para siempre, hijos verdaderos, gloria a Dios, para que cuando suene esa trompeta, usted y yo tengamos esto, nuestro oído espiritual es limpio, para poder escuchar la trompeta del Señor, gloria a Dios para siempre. Por eso, mi hermano, aunque quizás muchas veces la palabra sea dura, aunque quizás sea amarga, como dice su palabra, ¿cierto? Aún así recibámosla, mi hermano, gloria a Dios para siempre, porque si está aquí en la palabra del Señor es buena para nuestras vidas, mi hermano, sobre todo, como decía antes, para aquellos que están recién empezando, para aquellos que llevan poco tiempo, mi hermano, gloria a Dios, porque están recibiendo esta enseñanza, la palabra, la verdadera, la que está escrita aquí en su palabra, porque dice su palabra, mi hermano, que a esta no tenemos que añadirle ni quitarle, porque así como está es buena, mi hermano, así como está es buena, aunque a nuestro parecer carnal, ¿cierto? A nuestra mente carnal no sea buena, sí es buena, porque la palabra de Dios quiere siempre día tras día instruirnos, gloria a Dios para siempre, siempre quiere día tras día, ¿cierto? Enseñarnos, gloria a Dios para siempre, a ser mejores personas, a ser, gloria a Dios para siempre, ser como dice aquí, buenos cristianos. Dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante, dice, la vista y levantándose fue bautizado.
y tomando alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, que Dios nos ayude, mi hermano, que el Señor nos ayude, ¿sabe? Porque si usted y yo, cierto, estamos en la casa del Señor y Él, cierto, salió a nuestro encuentro, mi hermano, tenemos que ser, gloria a Dios, para siempre agradecidos con el Señor, agradecido con Él, gloria a Dios, para siempre. Agradecido porque Él un día tuvo misericordia en nuestras vidas, mi hermano. Porque quizá usted y yo no esperaba la muerte. Quizá usted y yo no esperaba muchas cosas allá afuera en el mundo. Pero de allá, gloria a Dios para siempre, de allá nos sacó el Señor. Dice la palabra que quizás estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero de ahí nos sacó el Señor. De ahí tuvo misericordia en nuestra vida. Y aunque quizá hay momentos en los cuales uno no entiende ni comprende los propósitos de Dios para nuestra vida, así como sean, mi hermano, son buenos. Porque son, gloria a Dios para siempre, para nuestra salvación, para nuestra edificación, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, mi hermano, porque si en esta noche estamos en la casa del Señor es porque yo vengo a buscar bendición, yo necesito bendición espiritual, quizá la material, obvio, todos la necesitamos, pero la bendición espiritual, mi hermano, es la más importante, y esa es la que yo necesito en este día de mi vida, gloria a Dios para siempre, porque si yo estoy en su casa es porque soy agradecida, porque quizá muchas veces, a lo mejor usted también la ha pasado, no he querido ni entrar a la casa del Señor. No, Señor, no, hoy día yo no quiero ir a tu casa. No, yo no voy a ir. No, yo tengo un compromiso, yo tengo que salir con mi amigo, yo tengo que hacer esto, yo tengo aquello, tengo unas reuniones, cosas que uno le pone al Señor. Amén, gloria a Dios para siempre. Pero si en este día llegamos, mi hermano, es porque Dios quiere algo con nuestra vida. Y eso es lo que usted y yo tenemos que pensarlo, ¿cierto? Y abrir nuestra mente y nuestro corazón para que Dios empiece a hacer la obra en nuestra vida, para que Dios empiece a hacer el cambio, la transformación, para que Dios empiece a adueñarse de nuestra vida, mi hermano. Porque eso es lo que quiere el Señor, porque Dios es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Y si Él lo llama a usted y me llamó a mí, es porque Él nos quiere para Él. Amén, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. ¿Qué decía la palabra de Dios el otro día? Oh, gloria a Dios, para siempre decía que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O sea que cualquier cosa que me ate a este mundo es enemistad contra mi Dios. Y yo creo que usted y yo queremos agradar al Señor, queremos buscarle, quiero prender la tele, las comedias, que me gustan los programas, que me gusta jugar Play, no sé cómo se llaman esas cosas, no sé, yo conocí ni me acuerdo, Nintendo conocí yo.